Bueno, muy buenas tardes, vecinos. Primero que nada, saludar a cada uno de los que está participando hoy con nosotros. Eh, yo voy a hacer una breve presentación, ya, en honor al tiempo. Y Francisco, si me pudieras dar el pase para iniciar la presentación. Y bueno, como se expuso en las publicaciones, ¿cierto? Y en las invitaciones que le hemos hecho llegar, el día de hoy vamos a presentar el anteproyecto de la modificación al Plan Regulador Comunal, ¿ya? Un saludo también para los concejales que nos acompañan esta tarde. Perfecto. Ya. Bueno, en honor al tiempo comenzaremos con la presentación. Voy a contarle algunas cositas antes de que partamos, ¿ya? Primeramente, esta audiencia pública, como les dije, es para presentar el anteproyecto de la modificación del plan regulador. Vamos a tener un espacio para consulta respecto a lo que se va a presentar al final de la presentación, ¿cierto? Con un tiempo acotado para que, ¿cierto?, podamos participar todos. Y, bueno, voy a comenzar entonces, ¿ya? Primero decir que esta corresponde a la primera de dos audiencias públicas, ¿cierto? La próxima será el 14, o sea, el 14 de octubre, y esta es, ¿cierto?, la primera, ¿ya? Ya. Entonces, el objetivo, ¿cierto?, es informar a la ciudadanía sobre los contenidos de la modificación que se propone incorporar al plan regulador comunal. Ya, de nuevo recalcar que esta audiencia, ¿cierto?, es de carácter informativa, ¿ya? Todos los componentes que aquí se van a exponer el día de hoy van a estar expuestos en el sitio web municipal, en un apartado que les voy a mostrar ahora donde se encuentra, y ahí estarán a contar del día de mañana expuestos los antecedentes para que ustedes los puedan revisar. Además, como les decía, al final tendremos un espacio de consulta, pero si ustedes tienen observaciones respecto a la modificación al plan regulador, respecto de este anteproyecto que vamos a presentar, estas deben ser observaciones fundadas, ¿ya? Y se deben hacer llegar por escrito mediante los formularios que van a estar dispuestos en el sitio web municipal, o al correo observacionesap2020@cisterna.cl. Ya por cualquiera de los dos medios ustedes nos pueden hacer llegar sus observaciones fundadas, ¿ya? Y el día de hoy, ¿cierto?, vamos a conversar comentarios respecto a la presentación. En el sitio web municipal, ¿cierto? Esta es la página, cuando ustedes entren a www.cisterna.cl, al lado derecho hay un banner que dice Modificación Plan Regulador Comunal. Ustedes lo pinchan y van a pasar a la siguiente página, donde está la información al respecto, y al lado izquierdo, ¿cierto?, donde se señala, en las pestañas del lado izquierdo va a estar habilitada tanto la exposición como el formulario para realizar las observaciones. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una foto del taller, ¿cierto?, que hicimos el contexto de la imagen objetivo del año pasado. Les quiero contar en general respecto a la propuesta del Plan Regulador Comunal de la Cisterna, ¿cierto? Está basada en, primero, la definición legal de conceptos implicados en la identificación del problema, ¿cierto?, que es la presencia de edificaciones de alto impacto. Después, un diagnóstico y fundamentos técnicos de las decisiones de la modificación. Posteriormente, los objetivos generales y los principales elementos del instrumento. La evaluación de alternativas de estructuración del territorio, que las trabajamos en esa foto que les mostré del taller de participación ciudadana de septiembre de 2019. Varios que están aquí participaron de ese taller. Y finalmente, los cambios que provocaría respecto de la situación existente actualmente. ¿Ok? Entonces, disculpen. Vamos a partir por cuatro conceptos que son normas urbanísticas, que son las principales normas que se han trabajado en la presente modificación. La primera tiene que ver, disculpen, otra cosa,
Si tienen dudas respecto de alguna de las cosas que se van a plantear ahora en la presentación, les pido que a través del chat pidan la palabra, ¿ya? Al final, cuando termine la presentación, ¿cierto? Según el orden que se fue pidiendo la palabra, vamos a dar un tiempo acotado para hacer la consulta, ¿cierto? Y responder. Así que les pido que si tienen dudas, pidan la palabra a través del chat, ¿cierto? Que lo encuentran abajo, digamos, en la barra de abajo de la aplicación, ¿cierto? En el chat. Entonces, el coeficiente de ocupación de suelo. Coeficiente de ocupación de suelo establece cuántos metros cuadrados se pueden construir en el primer piso de un terreno. Se pone un ejemplo que si tenemos un terreno de 1000 metros cuadrados, ¿cierto? Y tenemos un coeficiente de ocupación de 0,6, se podría construir en primer nivel 600 metros, ¿ya? Del terreno de 1000. 0,6. Respecto al coeficiente de constructibilidad, esta norma determina cuántos metros cuadrados se puede construir en el terreno, totales, no solamente en primer nivel. Entonces, por ejemplo, si tenemos un terreno de 1000 metros cuadrados y un coeficiente de ocupación, de constructibilidad, disculpen, de 1,5, nosotros podríamos construir en ese terreno 1500 metros cuadrados, ¿cierto? En diferentes niveles, según sea el caso. La altura máxima de la edificación, una norma importantísima, ¿cierto? Es cuántos metros puede tener como máximo una edificación. Y finalmente la densidad máxima, que tiene que ver con cuántas personas pueden residir en una superficie determinada. Y se mide, ¿cierto?, en personas por hectáreas. El MIMBU ha definido, ¿cierto?, que para cada vivienda se consideran 4 personas. Y con esos datos se hace el cálculo de densidad. Por ejemplo, si un terreno de 1000 metros tiene una densidad de 600 habitantes por hectárea, en ese terreno podrían vivir 60 personas. Es decir, se puede construir hasta 15 viviendas, ¿cierto? 15 viviendas, 15 por 4 personas, ¿cierto? 60 personas que podrían vivir en esa construcción o departamento. Ya. Bueno, nuestro PRC vigente es este que vemos acá. Dos normas principalmente de las que les comenté son las que se trabajan fuertemente, ¿cierto?, en esta modificación, ¿cierto?, considerando además otras dos que son el coeficiente de constructibilidad y ocupación de suelo, que acompañan, ¿cierto?, a la altura y a la densidad máxima. Nuestro plan regulador del 2004 tenía, para la altura, la definía según la rasante. Se considera que cuando la altura es determinada por la rasante, esta es libre, porque va a depender del tamaño del predio. Y además, no definía densidades máximas, o sea, no definía cuántas personas pueden vivir en cierta superficie. Por tanto, esas son las dos normas principales que se han estudiado para la presente modificación, acompañado de otras dos normas que, coeficiente de constructibilidad y el de ocupación de suelo, que entre las 4, ¿cierto?, forman, digamos, en conjunto cómo sería el volumen de las construcciones que se podrían llegar a construir, ¿cierto? Yo siempre he entendido, comparado un ejemplo, como que metemos todas estas normas dentro de una juguera, como hacer un ejemplo bien didáctico, y ¿cierto?, nos va a arrojar un resultado según cómo combinemos cada una de ellas. Bueno, este plano representa dónde se han dado las construcciones en la comuna, que además nos ayuda a justificar nuestra modificación. Principalmente que no se encuentran cerca de las áreas verdes que posee la comuna, que por lo demás, las áreas verdes que posee la comuna son escasas, ¿cierto? Y además las construcciones se dan no necesariamente cercanas a las existentes. Lo mismo pasa que con los centros de salud, ¿cierto? O sea, hay un tema respecto a la movilidad hacia los centros, ¿cierto?, que se da, digamos, lejano a donde se están dando las construcciones. Además les presento este plano que lo hizo un geógrafo, un tremendo profesional, que es Juan Correa, que muestra las superficies de vivienda en el Gran Santiago, ¿ya? Siendo los colores verdes entre, ¿cierto?, 50 y 70 metros cuadrados de superficie de las viviendas, ¿cierto? El amarillo, menos de 50 metros de superficie de vivienda, y el celeste y el azul, más de 70 metros cuadrados, ya, de construcción de vivienda. Y si nos fijamos en la comuna de La Cisterna,
la mayoría de la mancha es azul y celeste y algunas otras verdes. Eso finalmente lo que muestra un buen estándar, ¿cierto?, de viviendas en la comuna, que además es diferente a la propuesta que hacen las inmobiliarias en la comuna. No se sigue ese estándar, sino que se propone un estándar distinto al existente en la comuna, y ese también es un factor que hemos considerado y analizado en esta presente modificación. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos del plan? Primero, proteger la calidad de vida barrial de los habitantes, con vivienda y espacios públicos de buena calidad. Objetivo 2, potenciar el desarrollo comercial y de servicios para la zona sur de Santiago. Y por último, evitar la saturación de las vías de circulación, tanto vehiculares como peatonales, ¿cierto?, por sobrecarga de habitantes. Bueno, previamente al anteproyecto se formuló una imagen objetivo, ¿ya? Una imagen objetivo que es nuestro objetivo, hacia dónde vamos con esta modificación. Y, ¿cierto?, fue acordada por el Consejo Municipal y expuesto a la ciudadanía. ¿Cierto? Nosotros tuvimos también el taller que les comentaba, donde se trabajaron las propuestas de la imagen objetivo previa presentación al Consejo, ¿cierto?, en septiembre del 2019. ¿Cierto? La propuesta que sancionó finalmente el Consejo fue la siguiente, ¿cierto?, que consideraba la construcción de edificios en el centro de la comuna con mayor altura, ¿cierto?, y hacia los barrios con una altura menor, ¿cierto?, pero también densificándose en el interior de los barrios, ¿cierto? Acá se consideraban 10 pisos para el eje de la Gran Avenida, y hacia el interior de los barrios 6 pisos. Las zonas blancas, que correspondería al resto del territorio comunal, se proponían 4 pisos en la imagen objetivo. ¿Ya? Esa fue la imagen objetivo que nosotros expusimos a la comunidad, ¿cierto?, entre noviembre y diciembre, en el mes de diciembre del año pasado. ¿Ya? Y además también ustedes participaron, muchos de audiencias públicas que se desarrollaron en el mes de diciembre. Durante el tiempo de exposición de esta imagen objetivo, también estuvo abierto el periodo de observaciones, donde las principales observaciones de la comunidad, de los vecinos, fueron, principalmente, esta es como la síntesis, las que más se repitieron, las principales: rebajar la altura en las zonas en la zona de Gran Avenida a 5 pisos, rebajar la altura en toda la comuna a 5 pisos, destacar el rol comercial de Gran Avenida, y también hubo observaciones respecto a no impedir el desarrollo inmobiliario en la comuna. ¿Ya? Estas observaciones fueron presentadas al Consejo, una síntesis de ellas, ¿cierto? Y el Consejo Municipal ha, ¿cierto?, acordado respecto en base a ellas, en base a esas observaciones de la comunidad, primero, rebajar la altura propuesta en Gran Avenida de 10 a 7 pisos, rebajar la altura en las zonas ZU3, ZU4 de 6 a 4 pisos, que eran las zonas que les mostré recién, donde habían edificaciones de hasta 6 pisos, y finalmente ajustar las demás normas en manera concordante a esta disminución. Como les contaba, que estas normas todas interactúan entre ellas, ¿cierto? Bajando, ¿cierto?, esta altura, había que ajustar también las otras normas, de forma concordante. A continuación les voy a presentar las normas del anteproyecto que se exponen. Esta manera de presentación que hemos trabajado, primeramente, ustedes ven 3 colores, ¿cierto? Hay 3 columnas. La primera tiene un color lila, la segunda un color amarillo, y la tercera un color verdoso. La primera columna representa qué es lo que permitía el plan regulador del 2004, ¿cierto?, previo a la modificación. La columna amarilla es lo que se presentó, lo que se propuso, ¿cierto?, en la imagen objetivo, que fue el proceso anterior, ¿cierto?, que describí. Y finalmente, la columna verdosa son las normas urbanísticas del anteproyecto, que es el anteproyecto que se trabajó, ¿cierto?, y ahora se le presenta a ustedes a través de esta audiencia pública. Entonces, por ejemplo, en la zona Z1 correspondiente al centro cívico de la comuna, ¿ya?, el coeficiente de ocupación de suelo, bueno, eso se mantiene igual, se mantuvo igual, ¿cierto? Recuerden, ¿cuánto podemos ocupar en el primer nivel?
El coeficiente de ocupación de pisos superiores es el mismo coeficiente de ocupación de suelo, solamente que se aplica cuando existe una norma que se llama continuidad, que la veremos también. Y ahí en este caso es 0,3, que es a partir de los 9 metros, tú solamente podrías ocupar, digamos, el 30% de la superficie. El coeficiente de constructibilidad, los metros cuadrados que podemos construir en el terreno, ¿cierto? Variaban, porque nuestro plan regulador del 2004 diferenciaba distintas normas según las dimensiones que tuviera el predio. Ya el día de hoy los planes reguladores no pueden hacer eso. Por tanto, nosotros presentamos una constructibilidad para la zona Z1 de 2,5 en la imagen objetivo y subió a 3 al momento de ajustar las normas del anteproyecto. Bueno, respecto a los agrupamientos, ¿cierto? En este caso, en la zona Z1 solamente existe el agrupamiento aislado, y la altura máxima de la edificación, como les comenté al comienzo, no estaba definida, ¿cierto? Entonces nosotros propusimos 26 metros para la Gran Avenida, ¿cierto? El centro cívico, que correspondería a 10 pisos, y en el anteproyecto se disminuyó a 7 pisos, que correspondería a 18,5 metros. Bueno, el distanciamiento, la rasante, esas normas, digamos, no se tocan, quedan según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿cierto? Y este jardín también se mantiene. Y la densidad, que tampoco estaba definida en el 2004, ¿cierto? Se propuso una densidad de 900 habitantes para la zona Z1 en la imagen objetivo, y ahora en el anteproyecto 600 habitantes por hectárea, que es una densidad baja, o media baja. En la zona ZU2, que corresponde al eje Gran Avenida, ¿cierto? En su longitud, el coeficiente de ocupación de suelo inicial era 0,7 en el plan regulador original, el plan regulador de 2004, 0,5 en la imagen objetivo, y 0,6 en el anteproyecto. Ya subió también ahí en ese cálculo que se hace respecto a todas las otras normas, ¿cierto? Una ocupación de suelo de 0,6. Respecto al coeficiente de ocupación de pisos superiores que le comenté, 0,3 en el anteproyecto. Respecto a la constructibilidad, se propuso 2,5 en la imagen objetivo, y en el anteproyecto una constructibilidad de 3. El sistema de agrupamiento, sí, acá podemos ver los 3 tipos de agrupamiento que existen. El aislado, ¿cierto? Cuando una casita, digamos, está sola en un terreno. El pareado, que es cuando 2 viviendas se construyen de manera simultánea y comparten un muro. Y el continuo, y es cuando la construcción, ¿cierto?, llega hasta el deslinde, ¿cierto? Como las construcciones que vemos muchas veces en la Gran Avenida. Así, en la zona ZU2, como les decía, la altura no estaba definida. Se definieron 10 pisos, 26 metros en la imagen objetivo. Y finalmente se terminó por dejar 7 pisos, ¿cierto? 18,5 metros, igual que en la zona Z1, que es el centro cívico, que también corresponde a la Gran Avenida. La altura máxima de la continuidad, ¿cierto? Les expliqué que la edificación continua, ¿cierto?, es la que limita, ¿cierto?, con el deslinde, digamos, con el vecino. Se entendía en ese plan que era hasta 9 metros, pero la norma no estaba definida correctamente. Por tanto, ahora sí se define la norma y la continuidad se permite hasta 9 metros. ¿Ya? El coeficiente que les comenté de pisos superiores se empieza a aplicar desde los 9 metros, digamos, hacia arriba. Así también, como hablamos de que está la continuidad, de que yo puedo hacer mi construcción pegadito a mi vecino, eso tiene una profundidad. O sea, yo puedo construir pegado al vecino, pero con una cierta profundidad. En el plan regulador original de 2004, ¿cierto? Este es el 70%, y ahora, digamos, bajó al 60%. O sea, yo hasta el 60% de la longitud del predio puedo mantener esta continuidad. Distanciamientos rasantes se mantienen según la ordenanza, el antejardín se mantiene, ¿cierto? Y la densidad bruta, nosotros, bueno, no se definía en 2004, definimos en la imagen objetivo 900 habitantes por hectárea, y en el anteproyecto finalmente 1000 habitantes por hectárea. En la zona ZU3, correspondiente a la zona aledaña a Américo Vespucio, los coeficientes variaban entre desde ocupación de suelo entre 0,45 y 0,3, propusimos 0,3, ¿cierto?, cuando se permitía una altura de 6 pisos en la imagen objetivo, y finalmente
en el anteproyecto se permitirán 0,5, coeficiente 0,5 de ocupación de suelo. Respecto a la constructibilidad, ¿cierto? Esta iba de 1 a 2 en el plan regulador 2004 y se definió una de 2 en la imagen objetivo y se mantiene en el anteproyecto. Los agrupamientos permitidos aislados y pareados. La altura máxima de la edificación, se habían propuesto 6 pisos alrededor de 16 metros y ahora se proponen 12 metros correspondiente a 4 pisos. Distanciamiento rasante según la UC, y el antejardín se mantiene, ¿cierto? Y la densidad no estaba definida, nosotros propusimos 650 habitantes por hectárea en la imagen objetivo, y mantuvimos, ¿cierto?, esa densidad habitacional para el anteproyecto. En la zona ZU4, que esto corresponde, por ejemplo, al sector de Fernández Albano, al sector de Goicolea, que particularmente en esta zona sí se definieron los metros máximos de altura, a diferencia de las otras zonas donde estaba definido por las rasantes, ¿recuerdan? Entonces, para esta zona, los coeficientes de ocupación de suelo iban de 0,3 a 0,45, propusimos 0,3 cuando se proponían, ¿cierto?, 6 pisos, y aumentó el coeficiente de ocupación de suelo, ¿cierto?, porque disminuyó la altura a 0,5. El coeficiente de constructibilidad, ¿cierto?, propusimos 2 en el anteproyecto, en la imagen objetivo, se mantiene para el anteproyecto. Respecto al agrupamiento, también se permiten los diferentes grupos de agrupamiento, todos los tipos de agrupamiento, aislado, pareado y continuo. Entonces aquí viene lo que les contaba, ¿cierto? La altura máxima de la edificación sí estaba definida, y como les comentaba también al principio, nuestro plan regulador de 2004 definía diferentes normas según el tamaño del predio. Por tanto, según el tamaño del predio, la altura variaba de 12 hasta 45 metros. Digamos que se podrían construir alrededor de 16 pisos en la zona ZU4 correspondiente, como les decía, al sector de Goicolea, Fernández Albano, ya según el plan del 2004. Nosotros propusimos en la imagen objetivo, ¿cierto?, para esas zonas 6 pisos, y finalmente en el anteproyecto se definieron los 4 pisos, ¿cierto?, correspondientes a los 12 metros. La altura máxima de la edificación continua, ¿cierto?, 7 metros. ¿Ya? Porque existe edificación continua también en esta zona. La profundidad de la continuidad, que no está definida tampoco en el plan de 2004, ¿cierto?, se definió al 50%. O sea, yo con mi continuidad podría llegar hasta la mitad de la profundidad de mi terreno. Distanciamiento rasante según U. El antejardín, ¿cierto?, iba de 3 a 6 y se mantuvo, ¿cierto?, el menos restrictivo, 3 metros, ¿cierto?, que es un buen antejardín. La densidad bruta no se definía, entonces en la imagen objetivo propusimos 650 y para el anteproyecto 850, de manera de que también se pudieran dar pequeños condominios en esta zona en 4 pisos, ¿cierto? La zona ZU5 es otra zona que también definía su altura en el plan de 2004, y corresponde a la mayor cantidad, o a la mayor superficie comunal, ¿cierto?, que es de baja densidad, ¿cierto?, y corresponde, por ejemplo, a los sectores de Brisas, o algunos sectores también cercanos a la Blanca, etc. ¿Ya? En ese sentido, el coeficiente de ocupación de suelo variaba, ¿cierto?, de 0,45 a 0,6, se propuso 0,6 y se mantuvo 0,6 en el anteproyecto. El coeficiente de constructibilidad, ¿cierto?, variaba también entre 0,4 y 1, era bastante restrictivo para esta zona, y se propuso elevarlo, ¿cierto?, a 2 en la imagen objetivo, y, ¿cierto?, en el anteproyecto se mantienen los 2. Los sistemas de agrupamientos también se permiten, el aislado, el pareado y el continuo. Y respecto a la altura, como bien les decía, y como iba por tramos, según el tamaño del predio se permitía entre 6 a 15 metros. ¿Qué significa esto? Que se podían construir edificios, digamos, de hasta 5 pisos, 6, depende de cómo se configuraba la arquitectura del edificio. Y un muy buen ejemplo de ese tipo de edificaciones son, por ejemplo, los condominios que están por Pedro Aguirre Cerda y Brisas, ¿cierto? Como el condominio Las Brisas, podría ser un ejemplo. La altura máxima de la edificación continua no estaba definida, se definió ahora, ¿cierto?, 7 metros y una profundidad de 60%. El antejardín
¿cierto? Se definió 3 metros, y la densidad bruta máxima, 450 fue para la imagen objetivo, y 500 para el anteproyecto. Recordar que esta zona siempre ha sido la zona comunal, desde el plan de 2004, de habitacional de baja densidad. La zona ZO6. La zona ZO6 corresponde a la zona habitacional que está contigua, o de hecho se mezcla incluso con la zona industrial, ¿cierto? Hacia el sector donde está Aristía, ¿cierto? El Parrón con la Ruta 5, o también entre Chile-España y la Ruta 5. Entonces, el coeficiente de ocupación de suelo se mantuvo, 0,6, el coeficiente de constructibilidad, 1,5 y 2, ¿cierto? En el 2004, se propuso 2,4 en la imagen objetivo, ¿cierto? Y finalmente se terminó por decidir un coeficiente de constructibilidad de 2 para esa zona. El tipo de agrupamiento solamente se permite el agrupamiento aislado, y la altura máxima de edificación, 12 metros, ¿cierto? 4 pisos. Tal como fue en la imagen objetivo. Distanciamiento restante según UP. El antejardín acá sí es un poquito mayor, entonces nosotros mantuvimos eso, y es 5 metros. Y la densidad bruta máxima, ¿cierto? Porque esto también es una zona residencial, ¿cierto? Propusimos 450 en la imagen objetivo, y 500, ¿cierto?, en el anteproyecto. Como les decía, estas normas se conjugan entre ellas, ¿cierto?, para que se dé el tipo de edificación deseada, ¿cierto?, particularmente acá la residencial de baja densidad. Disculpen, permiso. La zona ZU7. La zona ZU7 corresponde, por ejemplo, al sector de Lobo Valle, al sector de Lo Espejo, y una zona también en el barrio San Ramón Oriente, ¿ya? Ahí el coeficiente de ocupación era 0,6, finalmente el anteproyecto quedó en 0,6, la constructibilidad también variaba entre 1,5 a 2,5, y se propuso 2,4 en la imagen objetivo, y eso se mantuvo. El tipo de 2,4. El agrupamiento, ¿cierto?, se permite aislado, y la altura máxima de la edificación, 12 metros, correspondiente a 4 pisos, ¿cierto? El distanciamiento y rasante según OU, aquí también hay antejardines de 5 metros, ¿cierto? Y la densidad que se propuso en la imagen objetivo es 450 habitantes por hectárea, y al momento de desarrollar el anteproyecto se han definido una densidad de 1000 habitantes por hectárea, que no es una densidad baja, sino que es media, una densidad media. ¿Y por qué en esta zona hemos decidido, se ha considerado, ¿cierto?, después del estudio, una mayor densidad, y tiene que ver con que se puedan dar en 4 pisos, ¿cierto?, condominios de 4 pisos, pero que sean, digamos, factibles de su construcción, ¿cierto?, y sean atractivos también, ¿cierto?, en baja densidad, en 4 pisos. O sea, creemos que se puede hacer ese tipo de edificación, y va a ser una aporte. Sin embargo, bueno, no era suficiente, ¿cierto? Nosotros, bien ustedes recuerdan, se publicó una enmienda al plan regulador el 24 de febrero de 2018, que logró paralizar el ingreso de anteproyectos de edificios en altura, ¿ya? ¿Qué pasó, cierto? Lo hemos conversado en otras sesiones, ¿cierto? Y lo explico ahora, ¿cierto?, para quienes participen por primera vez. Llegaron nuevos proyectos, ¿cierto?, acogidos a vivienda social, que no se venden como tales, ¿cierto? Y hicieron necesario bajar la altura y definir densidades máximas. ¿Por qué? Porque este tipo de edificaciones que empezó a ingresar en la dirección de obras, por tabla, digamos que por normativa del MIMBU, cumpliendo una serie de requisitos, tienen el carácter de vivienda social, digamos, en el papel, independiente de quién después adquiera esa vivienda, o cómo esa vivienda después, ¿cierto?, llega a las personas, o no importa si fuera con subsidio o no, ¿cierto? A nuestro juicio es un vacío en la ley, ¿cierto?, que permite aprobar este tipo de viviendas, ¿cierto?, que en realidad no corresponden a lo que uno en general siempre ha considerado como vivienda social, y en realidad, como les decía, un vacío en la ley respecto al tipo de viviendas sociales que después no son, que era el mismo edificio que se construía antes, ¿cierto? Ahora se pasa como vivienda social por este vacío, y que, bueno, también es indeseable la comuna. Entonces, por eso no fue suficiente.
¿ya? Y con el propósito también, esta modificación de promover soluciones habitacionales en baja escala, ¿cierto? Compatibles con la vida de barrio, que es lo que han expresado ustedes también los vecinos en este proceso de modificación, ¿cierto? Esto es interesante porque les acabo de contar, ¿cierto?, que empezaron a ingresar estos proyectos como vivienda social, ¿cierto? Porque la ley, porque la norma se los permite. ¿Qué pasa? La exigencia de estacionamientos para la vivienda social es 1 por cada 2 viviendas. Por tanto, no le es aplicable la enmienda de febrero del 2018, porque tienen una exigencia especial por ser viviendas sociales. Por tanto, de cierta manera, lograban saltar, de cierta manera, o no les correspondía más bien aplicar la norma de estacionamientos de 3 estacionamientos por vivienda que permitió parar, ¿cierto?, las construcciones en altura indeseadas en la comuna. A su vez, la enmienda lo que definió en su momento era que cualquier tipo de departamento, cualquier tipo de vivienda que se construyera la cisterna, debía tener por lo menos 3 estacionamientos. Lo que, como les comentaba, frenó el ingreso al proyecto de edificación en altura porque es una exigencia demasiado rigurosa. Hasta que llegaron estos proyectos de vivienda social que saltaron la norma, de cierta manera. Bueno, como esta norma se hizo con un fin, ¿cierto? Ese fin se estudió, se revisó y encontramos este tema de las viviendas sociales, ¿cierto? Y hubo que hacer un cambio. En esta presente anteproyecto se hace la siguiente, se propone lo siguiente respecto a los estacionamientos, porque por ejemplo para promover los pequeños condominios que mencionaba, ¿cierto? En 4 pisos, ¿cierto? Con una norma de estacionamientos de 3, digamos, es inviable. Por tanto, los proyectos de hasta 1000 metros cuadrados, que es un proyecto pequeño, ¿cierto? Le correspondería un estacionamiento por vivienda, ¿ya? Pequeños proyectos de hasta 1000 metros cuadrados, que también, por ejemplo, podría ser un condominio de 3 casas, ¿ya? Acogido a copropiedad, ¿ya? Los proyectos de 1001 a 5000 metros cuadrados edificados total, que ya es un proyecto un poquito más grande, ¿cierto? Le correspondería en 2 estacionamientos por vivienda. Y ya un proyecto mayor a 5000 metros cuadrados, que estamos hablando ya de proyectos grandes, le vuelve a aplicar la norma de 3 estacionamientos por vivienda. Bueno, antes de comenzar a elaborar el anteproyecto, ¿cierto? Y con algunas ideas, ¿cierto? Se alcanzó a realizar un trabajo en taller de participación que fue en marzo, antes de las restricciones sanitarias, donde se trabajó, digamos, sobre el anteproyecto, ¿ya? Principalmente las observaciones rescatadas, ¿cierto? Que se trabajaron con razón de ese taller, ¿cierto? Hubo comentarios que eran completamente fuera del espíritu de la modificación acordada por el Consejo, por tanto no se tomaron en cuenta, ¿cierto? Porque no estaban observando el proyecto, sino que eran completamente fuera de él. Y hubo observaciones que eran concordantes con las propuestas del anteproyecto, ¿cierto? Y proponían ajustes. No. Ahora, entonces, finalmente, a raíz de los procesos que les he comentado, ¿cierto? Les voy a mostrar rápidamente, porque ya les mostré, ¿cierto?, la norma de la imagen objetivo del plan de 2004, ¿cierto?, y del anteproyecto. Les voy a mostrar ahora la norma existente, digamos, en la ordenanza local del plan regulador, y la norma por la cual se reemplaza. En este caso, lo que se reemplaza es el cuadro de normas urbanísticas, ¿ya? Por tanto, en la zona Z1, este era el cuadro de normas urbanísticas, digamos, del plan regulador de la cisterna del 2004, y se reemplaza por este nuevo cuadro de normas urbanísticas, que es lo que les mostré previamente. ¿Ya? Aquí pueden ver también reflejado lo que les comentaba, de que nuestro plan regulador del 2004 definía diferentes normas urbanísticas según los tamaños de los predios. Aquí dice entre 1000 y 2000, entre 2001 y 3000, entre 3001 y 4000 y 4000 y más, ¿cierto? Eso ya los planes reguladores no se permite para los planes reguladores, y efectivamente se pueden dar cuenta que el cuadro no se considera de esa manera, sino que hay una norma que se aplica transversalmente, ¿ya? Lo mismo, ¿cierto? Las normas vigentes de la zona ZU2 se reemplaza por el siguiente cuadro.
las normas vigentes de la zona ZU3, se reemplaza por el siguiente cuadro. Recordar nuevamente que toda esta información desde el día de mañana va a estar disponible en el sitio web municipal, ya en la pestaña que es la exposición del proyecto. También ahí está el plan regulador del 2004 para que ustedes puedan asociar a qué zona de la comuna corresponde cada una de las zonas, valga la redundancia. Normas vigentes de la zona ZU4 y el cuadro por el que se reemplaza. Normas vigentes de la zona ZU5 y el cuadro por el que se reemplaza. Normas vigentes de la zona ZU6 y el cuadro por el cual se reemplaza, que es lo que les mostré. Zona ZU7, ese era el cuadro original del plan de 2004 y se reemplaza por el siguiente en la modificación. Y bueno, finalmente este es el anteproyecto de la modificación al plan regulador de la cisterna. ¿Ya? Recordar de nuevo que esta es la primera audiencia pública de 2 que se realizarán, la siguiente el 14 de octubre. Y nuevamente decirles, recordarles que en el banner modificación plan regulador comunal de la página de la cisterna, ustedes van a poder encontrar, ¿cierto?, en el lado izquierdo en las pestañas, bueno, primero una breve descripción y después en las pestañas, ¿cierto? Como me imagino quizás se inscribieron en las audiencias también, va a estar la exposición del anteproyecto y también recalcar que las observaciones deben ser fundadas. Y lo pueden hacer a través de 2 medios. O a través del formulario que va a estar expuesto en la pestaña que está ahí en el círculo rojo, o directamente al correo electrónico observacionesap2020@cisterna.cl.